Vamos a otro tema, una segunda entrevista política esta mañana. La presidenta Michelle Bachelet realizó declaraciones, como sabemos, donde ratificó el cumplimiento de su programa de gobierno y negó un eventual giro al centro, tras el escenario planteado por la llegada del ministro Burgos y Valdés al equipo político. Ante esto, las diferencias entre sectores del oficialismo se acrecentaron, considerando que para varios estas declaraciones fueron desafortunadas al enfocarse en el futuro, olvidándose de los problemas del presente. Vamos a profundizar más respecto de este y otros temas, también lo que está ocurriendo con la reforma tributaria. Nos acompaña para eso el diputado del PPD y presidente de la Comisión de Hacienda, Pepe Out. Diputado, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Ya no sé qué hablar de otra cosa después de ver las imágenes de Tocopilla y hacer votos por que encuentran el cuerpo de señora Aliana. Bueno, vamos a quedarnos pendientes durante toda esta jornada, aquello diputado. Quiero partir despejando el tema de la reforma tributaria para después meternos a las interpretaciones variadas en materia política. Preguntándole primero si esta es una reforma a la reforma, si es un ajuste a la reforma, si son detalles de interpretación de la reforma. ¿Cómo definiría usted esta apertura que ha tenido el gobierno a revisar una de sus primeras reformas y su gran reforma que financia otra? Yo creo que es un ajuste y son perfeccionamientos. No es una contrarreforma ni una reforma a la reforma, en el sentido de que no toca los aspectos centrales de la reforma, que es la cantidad de recursos que se recauda y quiénes son los que aportan. Es decir, no varía la estructura de la reforma. Lo que hace, a mi juicio, es corregir un error. Y de alguna manera el hecho de que el gobierno mande un proyecto significa que a la hora de aplicar el esquema que se había aprobado, se dice que tiene grandes dificultades de aplicación. Ahora quiero aclarar primero que se trata del impuesto a la renta, se trata del impuesto de primera categoría. El impuesto a la renta lo paga el 19% de los chilenos, es decir, hay un 82%, un 81% que no paga impuesto a la renta, que esto no le afecta. Segundo, estamos hablando del impuesto de primera categoría, que es el impuesto a las utilidades que pagan las empresas. Y cuando el gobierno manda su proyecto, lo manda con un sistema que lo denomina renta atribuida. Esto es bien complejo, técnico. Sí. Y en la conversación, a la hora de conseguir el acuerdo, tú sabes que finalmente se votó casi por unanimidad en el Senado y por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, fue producto de que se llegó a un consenso y se establecieron dos sistemas paralelos. Y lo que ha quedado en claro a la hora de reglamentar la aplicación es que tener dos sistemas principales de recaudación es completamente inadecuado. Entonces lo que hace el proyecto que va a enviar el gobierno es dejar uno como principal y el otro como accesorio o excepcional. Se simplifica, en definitiva. Es una simplificación, diputado, básicamente. Hay un dicho que dice que el que trabaja mal, trabaja dos veces. ¿Se trabajó mal esta reforma tributaria? Yo creo que el acuerdo fue construido con cierta urgencia, que no se dio el tiempo. Estos son temas complejos. Se privilegió el acuerdo, el presentarle al país que todos estaban de acuerdo con la reforma, independientemente de que en su concreción fuera bastante difícil de aplicar. Y desde ese punto de vista, claro, hubo desprolijidad. ¿Qué garantías hay de que no pase lo mismo con otras reformas? Porque estamos aquí en medio de la discusión de la reforma laboral, por ejemplo, que es otra que también ha tenido una discusión amplia y compleja. ¿Hay garantías de que se va a aprobar una buena reforma? Bueno, son temas menos complejos que menos técnicos. Aquí la verdad es que cuando tú te pones a bucear en la cuestión tributaria es de una complejidad tal que ha hecho ricos a muchas personas que son las que saben de eso. Son los privilegiados. Efectivamente. No es lo mismo en materia educacional, donde la educación, tú sabes, como el fútbol, todos tenemos opinión y sabemos, y ha habido además un proceso de discusión mucho más largo, mucho más participativo. De todas maneras, las decisiones son bien duras las que hay que tomar, porque son opciones, y cada decisión es bien compleja. Por ejemplo, esta que acaba de tomar la presidenta, de bajar la cobertura, pero extender a otras instituciones con los mismos recursos, es una decisión que obviamente no le gusta a algunos, que le gusta a otros, y en cada momento habrá que tomar decisiones. Y yo creo que ese es uno de los problemas, entre paréntesis, pasando al siguiente tema, que de pronto nos cuesta tomar decisiones porque nos cuesta dejar a personas contentas y personas descontentas. Pero la verdad es que la vida
y la política es cuestión de decisiones. Y lo que espera el país, lo que espero yo, lo que esperan todos, es que se tomen decisiones. ¿Y se están tomando decisiones? Yo creo que se están tomando menos de las que se debiera. Yo lo digo desde mi condición de bacheletista y de diputado oficialista, yo observo cierta arritmia en la conducción gubernamental, en el sentido de que las señales son confusas. Primero se hace un cambio de gabinete histórico, inédito, nunca se había cambiado Hacienda e Interior al mismo tiempo. Es obvio que cualquier ciudadano entiende que eso es para una rectificación, para una cosa importante. Luego se le baja el perfil a ese cambio, no, aquí no pasa nada, seguimos haciendo lo mismo. Luego, con toda solemnidad se le anuncia al país que hay restricciones económicas y vamos a jerarquizar y gradualizar. Luego se hace un conclave donde en verdad no se jerarquiza, sino que más bien se dice vamos a hacer todo lo que íbamos a hacer y algunas otras cosas más. Y la verdad es que priorizar es priorizar. Es decir, vamos a hacer esto y vamos a dejar de hacer esto otro, o esto otro debe lo vamos a renuncia, hacer. Eso está. Esto otro lo vamos a hacer de manera más paulatina en el tiempo, pero eso es priorizar. ¿Ah? Y luego la presidenta va, se toma una fotografía con el ministro del Interior y con el ministro de Hacienda para dar la señal de que en realidad no es que les haya quitado el piso, pero luego da una entrevista dominical donde todas las señales son inversas a las señales de la gradualidad, de la jerarquización, de las restricciones. Entonces yo veo cierta arritmia, es decir, no veo una línea clara ni una voluntad de tomar decisiones que son costosas siempre, ¿eh? Porque obviamente decir, por ejemplo, vamos a mandar un proyecto de ley que corrija en un aspecto la reforma tributaria, es costoso porque implica el reconocimiento del error. De un error. ¿Ah? Tendrá su contexto, como dicen algunos, pero obviamente a un año de la aprobación de la ley, enviar un proyecto que corrige, si corrige o perfecciona, significa que no era perfecto y que requería corrección. Y a mí me parece bien, ¿eh? Yo lo saludo, le manifesté la disposición nuestra, por lo demás, de todos los parlamentarios a tramitar rápidamente esto para que no haya incertidumbre. ¿Qué genera la arritmia, diputado? ¿Qué genera la arritmia? ¿Qué está detrás de esta arritmia? ¿Por qué esta arritmia? Que me parece una buena definición. Yo creo que la presidenta tiene una coalición diversa. Ahora, eso fue la concertación en su tiempo, hoy día la nueva mayoría es todavía más diversa. Tiene una hoja de ruta clara, pero naturalmente cuando uno pasa de los titulares de la hoja de ruta a las concreciones, no es lo mismo decir vamos a hacer un itinerario de gratuidad en la educación superior que tomar la decisión por dónde empiezo, ¿ah? Qué instituciones, cuáles son los criterios que voy a establecer como criterios base para esa escala, en fin, en qué tiempo, qué nivel de concordancia va a tener eso con los recursos disponibles, porque aquí hay un principio que no se puede romper, que a gastos permanentes, ingresos permanentes, eso es responsabilidad fiscal. ¿Ah? Y nosotros estamos lejos del populismo. ¿Ah? Entonces, primero es eso, la diversidad de su coalición. Segundo, la falta de concreción de las definiciones programáticas. Porque hay un programa, naturalmente, pero los programas son más bien titulares y a la hora de bajar se producen las diferencias. Y yo creo que la presidenta ha resuelto privilegiar la cohesión de su alianza en lugar de cortar. Ahora yo lo que creo que está logrando, porque perdón, la cohesión yo la veo bien, claro, porque eso tiene costo. Tenemos una democracia cristiana que se ha declarado confundida. Efectivamente, es que eso está revelando que es limitado, que finalmente es mucho más sano el camino de cortar. ¿Y usted cree que la presidenta no cortó el fin de semana? Porque a lo mejor cortó con la entrevista, pero cortó en el sentido contrario a lo que se había interpretado anteriormente, que era que aquí Burgos y Valdés venían a generar un cambio, un giro, pero ella claramente dijo el fin de semana que ese giro no es tal. No, lo que pasa es que ella... sí está cortando. Claro, lo que pasa es que yo creo que no, yo creo que no, porque ella dijo
no hay giro al centro, pero antes había dicho no hay giro a la izquierda. O sea, tampoco para usted es definitiva esta entrevista que Para entrega en el nada. diario La Tercera. Para nada, porque ¿cómo va a ser definitivo si es ella la que cambió al ministro de Hacienda y al ministro del Interior? Ella es la que puso a alguien como Jorge Burgos, cuya identidad es perfectamente conocida, nadie lo va a ¿No es sorprender. posible pensar que Jorge Burgos se tenga que subordinar necesariamente a la voluntad de la presidenta en un sistema presidencialista como el que tenemos? Porque finalmente uno podría decir los puso, pero los puso para que reciban la orden de la presidenta, y la presidenta quiere seguir adelante irrestrictamente con el programa. ¿Por qué se piensa que debiese necesariamente considerarse que hay un giro cuando entra Burgos y Valdés? Porque tú no haces un cambio de tal relevancia, sino es para resolver tus problemas. No es porque si no finalmente tienes problemas, hay muchos ¿para sectores qué que vas a producir necesitan eso? que ese giro se produzca. No tiene más que ver con la necesidad del giro que con la señal política que se entrega poniendo a dos personas. No es un mensaje para decirle, presidenta, aquí en realidad hay que sacrificar parte del programa y hay que dar este giro en una cuota de realismo que tiene que ser con renuncia. No será ese el mensaje. Tengo la impresión de que el problema mayor de la entrevista del domingo no es que no hay giro al centro. A mí me parecía, ella dijo antes no hay giro a la izquierda, ¿cómo va a decir ahora hay giro al centro? Mi distancia mayor con la entrevista es la resistencia a asumir la pérdida del apoyo mayoritario. Esta resistencia psicológica, al que dice, mira, si a mí igual me piden selfies en la calle, me tratan bien cuando voy a las iniciativas, en fin, y algo pasa que las encuestas no reflejan eso, es más grave. Porque si tú no asumes que perdiste la mayoría, no haces las cosas que tienes que hacer para recuperarla. La presidenta no ha Porque asumido que perdió la mayoría. no ha asumido que perdió la mayoría y por lo tanto no ha asumido con el rigor y el vigor que se requiere las tareas para recuperar la mayoría. Y el objetivo principal de un gobierno, y por supuesto de una coalición, que quiere además prolongar la ejecución de su programa en el tiempo, es recuperar la mayoría que perdió. Pero para definir la tarea de recuperación, tiene que asumir que la perdimos. Y la verdad es que en eso estamos al debe. Y en términos de programa, de compromiso, ¿qué significa asumir que uno perdió la mayoría? ¿Es necesariamente hacer un cambio en la hoja de ruta, diputado? Porque da la sensación de que ahí está la renuncia, de cuando se dice que esto es realismo sin renuncia, uno dice, no es contradictorio en sí mismo, porque a veces la realidad te obliga a renunciar. Obvio, lógico. Para mí son dos cosas, fíjate. La primera es equilibrar la gestión de gobierno, que ha estado excesivamente centrado en inversiones de futuro, me refiero a las reformas y me refiero a las inversiones físicas, y mucho menos en gestión del presente. La gente no entiende que tú estés planificando 20 hospitales y 20 hospitales y no puedas resolver el problema de las listas de espera. La gente no entiende que estés haciendo grandes reformas y que no tengas la fuerza para diseñar un plan de contención y no diré derrota, porque ya Sebastián Piñera probó que eso era imposible, pero de contención de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana. Yo creo que el gobierno ha bajado su respaldo mucho más por sus dificultades de gestionar los problemas del presente que por sus reformas. El apoyo a las reformas ha bajado porque el apoyo al gobierno ha bajado. No es que el apoyo al gobierno sea bajo porque sus reformas son impopulares. Yo diría que es más bien al revés. Un gobierno con bajo apoyo pierde fuerza para llevar adelante reformas. Porque si tú preguntas más allá de si yo pregunto por el apoyo a la reforma educacional, yo pierdo. Hay más rechazo que apoyo. Pero si yo pregunto por los objetivos, educación superior gratuita, educación de calidad, en fin, por los objetivos, mejorar la condición de los profesores, en fin, por cada uno de sus objetivos, y yo lo he hecho por lo demás, ampliamente favorable. Lo que pasa es que el gobierno ha bajado su respaldo. Bueno, ya hay una razón distinta a la política que tuvo que ver con el caso Cabal y demás, pero hay otra que tiene que ver con la política, que es las dificultades de gestión evidentes que ha mostrado el gobierno para enfrentar los problemas de hoy. Y los problemas de hoy, de acuerdo a las prioridades de la gente, son básicamente salud y seguridad ciudadana. ¿A quién responsabiliza usted por esta falta de conducción? ¿A la presidenta? Bueno, Chile es un país presidencialista, uno no puede responsabilizar a asesores de lo que la presidenta dice o hace.
Es que hemos escuchado mucho ese argumento de que no hemos sido capaces de comunicar correctamente y que esto sería un problema de comunicación. A veces se dice, bueno, a lo mejor la comunicación no ha estado bien planteada. Otros dicen, aquí necesitamos un liderazgo un poco más concreto y más claro. ¿Usted está más? Yo creo que ha faltado liderazgo. Evidentemente, las cosas habrían ido mejor si todos nosotros, y cuando digo todos nosotros me refiero desde el último Ceremi, comunica las políticas de gobierno, y la verdad es que cuando tú vas a regiones, me toca hacerlo, y veo a un Ceremi incapaz de defender el proyecto que está discutiéndose en el Parlamento y que el Ministerio está llevando adelante frente a los profesores o frente a los estudiantes o frente a la comunidad, tú te das cuenta que, claro, falta un alineamiento del conjunto del gobierno detrás de su política. Probablemente tiene que ver también con que se han hecho muchas cosas y al mismo tiempo. Y al final, incluso los éxitos pasan desapercibidos, porque en la maraña de cosas que se hacen, hiciste algo, por ejemplo, ya terminaste con el binominal, pero al rato siguiente, al minuto siguiente ya estabas en otra. Y por lo tanto no hay ni siquiera tiempo para comunicar, para digerir ese éxito, para que se haga carne en la gente. Diputado, para finalizar, ha insistido la presidenta en esta entrevista y también el vocero de gobierno habló el día de ayer en este proceso constituyente, cuando muchos dicen que ese proceso constituyente lo que abre es mayor incertidumbre nuevamente respecto a un panorama que está incierto y que eso estaría teniendo efectos en la economía. ¿Para usted es correcto seguir adelante con el tema del proceso constituyente o aquí sí que la presidenta podría haber hecho una renuncia, al menos en el plazo? Dejárselo, por ejemplo, para el próximo Congreso, para el próximo gobierno, etcétera. Yo creo que ya a esta altura es bastante evidente que la nueva Constitución es un tema del próximo Congreso. La pregunta es si es malo para un país debatir sobre su Constitución. Es decir, lo que viene en estos 2 años no es la nueva Constitución, es un debate. Sí, que se iniciaría ahora en septiembre. Naturalmente. Ahora, yo habría querido mayor claridad en el itinerario, sin duda. Y que esto que estoy diciendo se diga con claridad. ¿Va a haber o no va a haber un proyecto de nueva Constitución en el Congreso o donde sea en tal fecha? ¿Va a haber o no va a haber un plebiscito ratificatorio de la Constitución? ¿O una asamblea constituyente? ¿Va a haber o no va a haber un proyecto de ley que cree una asamblea constituyente? Porque cuando alguien dice asamblea constituyente todos piensan en una cosa, pero implica una reforma. Una reforma para la cual tiene que haber mayorías, y mayorías muy sustantivas, es decir, implica un acuerdo con la oposición. Lo decía Lagos ayer, entiendo. En un seminario. Claro, nosotros no podemos hacer lo que hizo la derecha y la dictadura con la Constitución del 80, es decir, imponerle una Constitución al país. Ellos eran minoría y le impusieron una Constitución a la mayoría del país. Aunque nosotros seamos mayoría, no podemos imponerle al conjunto del país una Constitución, y por lo tanto la Constitución es necesariamente fruto de consensos. De hecho, las constituciones son los elementos básicos que unen al país, no que los separan. Y por lo tanto, sea el mecanismo que sea, es un mecanismo aprobado institucionalmente. Es decir, si es una asamblea constituyente, que por lo demás no es equivalente al desorden. Países como Colombia, Suiza, en fin, distintos países del mundo han hecho y desarrollados han hecho asambleas constituyentes, pero obviamente se crean por ley, y la ley define cómo se elige, cuánto tiempo trabaja. ¿A usted le faltó claridad entonces en el anuncio también? A mí me habría gustado mayor claridad en el itinerario, no solo el agregado de que vamos a hacer una fase educativa de difusión de qué significa la Constitución, porque la presidenta dijo algo verdadero. El tema del debate constitucional le resulta a la gente distante. Ella misma decía siempre, cuando hablo de gratuidad en la educación, cuando hablo de salud, todos me aplauden, hablo de la Constitución y todo. me ponen el dedito así. Bien, pues vamos a quedarnos ahí pendientes a esa discusión. Diputado, muchísimas gracias por esta entrevista, que le vaya muy bien y que tenga muy buen día. Gracias, yo parto al paraíso.